El episodio de hoy es posible gracias a Nodus Bank International. Es una realidad que para impulsar un emprendimiento como el de nosotros necesitamos una cuenta en dólares sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos. Esto ahora es posible gracias a Nodus Bank, el banco en los Estados Unidos que me ayuda a crecer, que no me obliga a viajar para abrir una cuenta, que impulsa el crecimiento y desarrollo de mi negocio. Más que mi banco, es mi socio financiero, es mi banco online, mi banco donde quiera que esté. Para más información visita nodusbank.com y así comienza a disfrutar de sus beneficios cuanto antes. Bienvenidos a carlosjimenez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaré de premiando la accesibilidad. Premiando la accesibilidad es el nombre que le he dado a una de las tendencias del mercado actual, que describe varios fenómenos que tienen que ver con los cambios que ha experimentado el comportamiento de los consumidores en América Latina a raíz de la pandemia, a pesar de que algunos de estos cambios también se venían observando antes de la pandemia. Premiando la accesibilidad. Podríamos ilustrarla en una frase. Los consumidores evalúan positivamente a las marcas y empresas que se han mantenido operativas durante la pandemia y valoran cada vez más las marcas económicas. ¿Por qué digo que esta es una tendencia que ya estaba presente antes de la pandemia y que se potenció con la pandemia? Veamos lo siguiente. Esta tendencia tiene dos grandes componentes. Uno que tiene que ver con la operatividad, con mantenerse operativo, estar disponible, estar accesible, y de ahí el nombre de la accesibilidad o de premiando la accesibilidad. Y tiene otro componente relacionado con el precio, con un precio económico, con un precio que el consumidor puede sufragar. Es decir, también un precio accesible. De allí que premiando la accesibilidad comprende estos dos aspectos, el de estar disponible y el de tener un precio que es accesible para el consumidor. Estar disponible, bueno, es algo que no surge con la pandemia. Ya veníamos observando cómo los consumidores, por ejemplo, valoraban tiendas 24 horas o incluso recibían con mucho beneplácito las conveniencias que brinda el comercio electrónico al permitir que la tienda esté disponible 24 horas al día. Entonces, en este caso, premiando la accesibilidad en cuanto a la disponibilidad de la oferta de la tienda del vendedor, es un fenómeno que veníamos observando a través de ese retail que hacía lo posible por estar tanto en los canales físicos como en los canales virtuales o digitales. Obviamente, con la pandemia y sobre todo la cuarentena, el aislamiento, definitivamente, la disponibilidad de la tienda se hizo más importante y más relevante para los consumidores. De hecho, cuando preguntamos en pleno primer año de la pandemia, ¿cómo evalúas las marcas? Las evaluaciones positivas y las negativas estuvieron vinculadas a algunos aspectos que eran comunes. Por ejemplo, la responsabilidad social, pero también estaba el de la disponibilidad. Es decir, evalúo bien a una marca que se mantuvo disponible, accesible, o evalúo negativamente una marca porque no estuvo accesible o disponible. Así que esto lo veníamos observando, pero se potencia con la pandemia. De hecho, el 50% de los latinoamericanos está de acuerdo en que mantenerse operativa durante la pandemia es una razón para evaluar favorablemente a una empresa o marca. Del lado del precio, este es un tema que también, obviamente, antes de la pandemia estaba presente, venía teniendo importancia. De hecho, una de las causas atribuibles al apocalipsis del retail, que va más allá de inculcarle la culpa o achacarle la culpa a Amazon y al comercio electrónico, tenía que ver con ese colapso del medio, como algunos llaman, en donde algunos compradores buscan productos de lujo, de alto valor, pero una gran mayoría, dado el deterioro de su nivel de ingresos, buscan productos de menor desembolso o precios más bajos. Y eso hizo que muchas tiendas que estaban en el medio se vieran en aprietos, llevándolas al cierre.
que caracterizó a este llamado apocalipsis del retail, que por cierto, hoy día se habla poco después de la pandemia. Pero, ¿qué pasa durante la pandemia? Empezamos a observar que ya el tema precio no solamente es un elemento importante por una caída del ingreso, que con la pandemia se profundiza porque la principal consecuencia de la pandemia o de la crisis de salud es la crisis económica y la caída del poder de compra de los consumidores en América Latina, en donde sabemos que más de 3/4 partes de los consumidores de la región declaran que sus ingresos se vieron reducidos, llegando esto en algunos picos, sobre todo al comienzo, a ser muy alto para algunos países. Sin embargo, lo interesante es cuando empezamos a medir por qué admiras una marca. Tenemos años o varios años midiendo esto en el estudio de tendencias digitales en América Latina y sabemos que la calidad, que la innovación, la honestidad o la autenticidad y más recientemente la utilidad de la marca han sido factores dominantes en esas respuestas. Cuando los consumidores de los distintos países de la región mencionan sus marcas más admiradas, en Perú, en Colombia, en Panamá, en Venezuela, en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera, cada país menciona marcas globales y marcas locales, pero lo interesante es que al explicar por qué admiras a esas marcas, surgen estos atributos. Pero durante la crisis, no solamente es que el atributo utilidad se disparó, que tiene unas connotaciones y que ya hemos conversado, o incluso podremos dedicar un próximo episodio de Carlos Jiménez.biz a hablar de eso, pero lo interesante es un fenómeno que observamos en estos estudios durante la pandemia y que es el surgimiento de la variable económica como factor para admirar una marca. Es decir, admiro una marca porque es económica y allí observamos que ese valor supera o está cercano entre un quinto y un 30%, dependiendo del país, y que su crecimiento con respecto al primer año de la pandemia fue casi del 50%. Es decir, el factor económico, un precio accesible como una razón para admirar una marca, se incrementó casi en un 50% durante la pandemia. Y es así que entonces tenemos que los dos fenómenos, el de la disponibilidad, el de estar accesible en el canal, en el horario, conveniencia y el tema de precio, caracterizan a esta tendencia a la que hemos llamado premiando la accesibilidad y que comprende esos dos aspectos, tanto el tema de estar disponible como el tema de ser accesible en términos de precio. Un dato que también respalda este tema, que por cierto tiene mucho que ver con la disponibilidad a través de los canales digitales y que también fue un fenómeno que se potenció por la pandemia, tiene que ver no solamente con el crecimiento del comercio electrónico, sino con el aumento de las compras de alimentos listos para consumir a través de las plataformas de delivery, que sabemos que hoy día alcanzan a un 42% de la población total de América Latina. Es decir, 4 de cada 10 latinoamericanos compran a través de plataformas de delivery alimentos listos para consumir y lo interesante es cómo esta penetración de estas plataformas se incrementó durante la pandemia y que obviamente también se relaciona con esta tendencia, una de las 5 del año 2022-2023 que hemos nombrado premiando la accesibilidad. Quiero además comentar algunas oportunidades que surgen de esta tendencia. Obviamente, cuando hablamos de tendencias y oportunidades de negocio, tendemos a pensar en productos, en servicios, en modelos de negocio. Es decir, cómo monetizo una oportunidad, cómo genero ingresos a través de una oportunidad que surge de un cambio en el comportamiento, las actitudes o las expectativas de los consumidores. Sin embargo, quiero empezar por mencionar que también las tendencias nos dan oportunidades de adecuar nuestros procesos, de ajustarnos a esos cambios para poder obtener mejores resultados y no necesariamente asociados a la creación de un producto, de un servicio, de un modelo de negocio. Básicamente, creo que hay 3 acciones que yo recomendaría y que he comentado en mi conferencia Tendencias del Mercado que tienen que ver con esta tendencia y que son oportunidades de cara a la organización, es decir, puertas adentro. La primera, definitivamente, es una invitación a que analicemos el Customer Journey,
de nuestros clientes, es decir, el viaje de nuestros clientes, los puntos de interacción con nuestra compañía y cómo nosotros podemos entonces hacernos más eficientes en esa interacción con nuestros clientes. Un cliente que está premiando la accesibilidad. Entonces, dicho de otra manera, ¿qué tan accesible somos como marca? ¿Qué tan accesibles somos en ese Customer Journey? Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la luz de estos resultados es un autoexamen, una evaluación, un diagnóstico para ver qué tanto nuestro Customer Journey realmente está permitiendo que nuestros clientes, nuestra marca sea accesible. Así que esa es la primera recomendación. La segunda, definitivamente, es que tenemos que buscar o poner la lupa en los aspectos de la eficiencia, en la mejora de costos, porque nosotros venimos con una mentalidad porteriana en donde o somos diferentes y tenemos una marca diferenciada, o podemos tener un liderazgo en costos generalmente proveniente de economías de escala en la producción, en la distribución, etc. Sin embargo, sabemos y hemos aprendido por enfoques como por ejemplo el de los océanos azules, que no necesariamente estas estrategias competitivas, genéricas como las llamaba Porter, son antagónicas y que nosotros podemos ser eficientes en costos a pesar de que trabajemos también la diferenciación, que hoy día es tan necesaria en un mercado tan competitivo. Así que el tema de las eficiencias es un tema que no debemos descuidar aun cuando nosotros estemos en un negocio en donde la marca sea importante y donde nosotros apuntemos a crear un price premium gracias a la marca o a un reconocimiento de marca. Y el otro tema, el otro mensaje importante de cara a lo interno, aparte del análisis del Customer Journey, aparte del foco o la evaluación de mejoras posibles en la estructura de costos y en las eficiencias, tiene que ver con también la mezcla de canales, es decir, cómo puedo apalancarme, cómo puedo aprovecharme de no solamente de los canales digitales que pueden hacer ciertas eficiencias mucho más accesibles, sino también a cómo yo puedo como empresa hacer una mezcla de canales que me haga más eficiente. Es decir, cómo hago esa distribución para que realmente pueda estar accesible, pero de la mejor manera o de la manera más eficiente. Esas son algunas ideas de cara al interno y de cara al cliente, de cara al mercado. Bueno, definitivamente hay unas oportunidades en esta tendencia o relacionadas con esta tendencia, con, por ejemplo, esas tiendas que atienden a esa mayoría de consumidores que son sensibles a precio, que no significa que estén premiando precios accesibles, pero que no significa que son compradores de productos los más baratos o de los más económicos, porque recuerden, los consumidores van a buscar siempre la mejor calidad que puedan pagar, me encanta esa frase que utiliza mucho Irene Lesma, mi socia en Useful, para describir que definitivamente todos los consumidores quieren calidad. Lo que pasa es que la calidad varía dependiendo de ese poder de compra que tenga cada consumidor y cada consumidor va a querer la mejor calidad que pueda pagar. Y por eso es que, bueno, hay una gran oportunidad para ciertas tiendas que atiendan a esos grupos de consumidores que van a buscar calidad, pero a ese mejor precio que pueden pagar. Y por eso es que es tan importante analizar ese poder de compra. ¿Cómo es el ingreso familiar? ¿En qué rubro se asigna? ¿Cuánto está disponible para nuestra categoría? De manera tal de que nosotros podamos diseñar propuestas de valor y además podamos diseñar mezclas de canales que atiendan a esos grupos. Definitivamente los canales digitales, como mencioné a lo interno, pero ahora de cara al cliente, la posibilidad de mejorar esas eficiencias a través de la utilización de canales digitales y el tema de la economía colaborativa, cómo a través de la economía colaborativa también se pueden lograr eficiencias que atiendan a esa tendencia premiando la accesibilidad, así como los temas obvios, por ejemplo, para sectores como el retail, de las tiendas 24 horas o los canales digitales que me permiten vender 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, estas son algunas ideas que se relacionan o que surgen de esta tendencia. Recuerda que estamos hablando de premiando la accesibilidad, una de las 5 tendencias del mercado que describen los cambios en el comportamiento, las actitudes y las expectativas de los consumidores en el año 2022 y el 2023, y que describimos con una frase que quiero repetirte
los consumidores evalúan positivamente a las marcas, se han mantenido operativas durante la pandemia y valoran cada vez más a las marcas económicas, premiando la accesibilidad compuesta por estas dos dimensiones de la disponibilidad de la tienda, del canal, del producto, pero también del precio accesible. Esta tendencia la hemos medido en la región, está presente, pero además hemos observado que no solamente es que es un comportamiento emergente que detectamos a través de las encuestas de tendencias digitales en América Latina, sino que además los propios consumidores nos están declarando que esta tendencia o que este comportamiento va a seguir siendo importante en el corto plazo. De hecho, hice una conferencia o presenté recientemente una conferencia en Exma Panamá, Marketing en medio del caos, cómo venderle al nuevo consumidor, y conversaba precisamente de esto, así como también lo hice en el evento Cómo venderle al nuevo consumidor venezolano, realizado en Caracas y organizado por Data Analysis, y en ambas conferencias, una referida a Panamá, otra referida a Venezuela, premiando la accesibilidad, era una de las principales tendencias presentes en estos dos mercados. Así que tómala en cuenta y, sobre todo, lo más importante, analízala, aterrízala, cómo esto se relaciona con tu categoría y con tu marca con base en las características o en las características de tus clientes. Y bueno, eso es básicamente lo que voy a compartir contigo hoy en este episodio de carlosjimenez.is, sin antes olvidar invitarte a que te registres para mi webinar, mi próximo webinar totalmente gratuito. Puedes encontrar la planilla de registro en la bio de mi cuenta de Instagram, Carlos Jiménez Net, y allí voy a conversar el próximo mes de julio acerca de 7 claves para venderle al nuevo consumidor de América Latina. Y voy a tener sorpresas en ese webinar, así que no te lo puedes perder. Recuerda, visita Carlos Jiménez Net, mi cuenta de Instagram, y en la bio encontrarás el enlace para el registro. Nos hablamos en un próximo episodio de carlosjimenez.biz.